Imaginemos poder predecir el caos absoluto de la bolsa de valores utilizando exactamente la misma tecnología que permite a nuestros teléfonos móviles entender nuestra voz cuando dictamos un mensaje. Suena a novela de ciencia ficción totalmente. Sí, sí, suena a eso. Pero bueno, es exactamente la realidad técnica que vamos a desglosar hoy. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos sintonizan. Hola, ¿qué tal? Es momento de acomodarse porque hoy nos embarcamos en una nueva y fascinante inmersión profunda en un ecosistema donde la inteligencia artificial más puntera y las finanzas globales colisionan frontalmente. Y es una colisión de proporciones épicas. A ver, intentar domar el comportamiento del mercado es una ambición antiquísima. Claro, la típica búsqueda del santo grial algorítmico para anticiparse al futuro. Eso es. Pues la misión de nuestro análisis de hoy es diseccionar un documento súper ambicioso de Ming-Wen Liu y su equipo. Ellos son de la Universidad Sun Yat-sen y la Universidad Xi'an Jiaotong Liverpool. Un equipo muy potente. Sí. Y lo que han hecho es intentar predecir las subidas y bajadas de las acciones combinando una artillería pesada de algoritmos de aprendizaje automático. Madre mía, es que han metido de todo ahí. Una barbaridad. Hablamos de entrelazar modelos ocultos de Markov, modelos de mezcla gaussiana, el famoso algoritmo XGBoost y unas redes neuronales complejas conocidas como LSTM. Memoria a corto y largo plazo, sí. Exacto. Vamos a explorar cómo han construido esta maquinaria predictiva pieza a pieza. A ver, aunque la premisa suena espectacular en el papel, yo creo que es vital establecer una postura crítica desde este primer minuto. Porque los mercados financieros son bestias indomables. Totalmente impredecibles. Sintaxis. Exacto, tiene una estructura lógica. Pero la bolsa, por el contrario, se rige por el pánico, por la avaricia, por crisis geopolíticas, o sea, eventos mundiales completamente aleatorios. Y claro, resulta un poco cuestionable intentar modelar algo tan irracional con herramientas hechas para el lenguaje ordenado, ¿no? Es muy cuestionable, sí. Pues ese escepticismo me parece el punto de partida perfecto, porque de esa fricción es de donde nace el estudio. Los investigadores hacen un paralelismo muy audaz. A ver, cuéntanos. En el reconocimiento de voz moderno, tú tienes una señal observable y ruidosa, que es la onda de sonido. Y de ahí intentas extraer un estado oculto. La palabra que la persona quería decir realmente. Eso es, pues al igual que nuestras cuerdas vocales emiten esa onda sonora basada en lo que pensamos, el mercado, digamos que emite fluctuaciones de precios diarias basadas en su estado oculto. La famosa probabilidad de emisión. Claro, tienes esa señal ruidosa de los precios subiendo y bajando y quieres descubrir si el estado oculto del mercado es una tendencia al alza, a la baja o una simple oscilación lateral. El modelo asume que el precio que vemos en la pantalla es solo un síntoma de la economía real. Y para que cualquier algoritmo pueda aprender a relacionar esos síntomas con la enfermedad, necesita un objetivo claro. La variable Y en ciencia de datos. Exacto. Y aquí es donde deciden estructurar ese caos usando el método de la triple barrera. Ah, un sistema propuesto por Marcos López de Prado. Es fascinante, pero metodológicamente peligroso si no se disecciona con cuidado. Sí, yo estoy súper intrigada con esto. Imaginemos que entramos a un casino, pero lo hacemos con un plan estricto, frío y calculador. A por todas. Antes de poner un solo euro en la mesa, establecemos 3 límites. Primero, una barrera horizontal superior. Ese es nuestro límite de ganancias. Si llegamos ahí, recogemos y a casa. Bien prudente. Segundo, una barrera horizontal inferior, que es el límite de pérdidas. Si tocamos fondo, asumimos la derrota y cortamos la hemorragia, para evitar la ruina. Lógico. Y tercero, una barrera vertical. Este es un límite de tiempo estricto. No importa si vas ganando o perdiendo, si pasas 2 horas exactas en la mesa, te levantas sin mirar atrás. Vamos, un modelo de gestión de riesgo llevado al extremo algorítmico. Pues el método de la triple barrera aplica esta filosofía al gráfico de una acción, crea límites basados en la volatilidad histórica y añade una fecha de caducidad. Y ahí es donde le ponen las etiquetas, claro. Eso es. Si el precio choca primero con la barrera superior de ganancias, el algoritmo etiqueta esa franja con un 1. Vale. Si se desploma y toca la barrera inferior de pérdidas, le pone un -1. ¿Ya? Y si se mueve lateralmente hasta que el tiempo se agota y choca con la barrera vertical, pues recibe un 0. Un mecanismo brillante para organizar los datos, la verdad. Sí, para que la máquina entienda qué queremos predecir. Pero ojo, porque oculta un problema estructural que es mi primera gran crítica a este enfoque. A ver.
Es un defecto que los autores mencionan muy por encima, pero en el mundo del trading real tiene unas implicaciones masivas. ¿Te refieres a lo de que es dependiente de la trayectoria? Exacto, path dependent. Para alguien ajeno a los datos esto puede sonar a chino, pero es un obstáculo enorme para la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan grave? Pues imaginemos que es lunes por la mañana, y el algoritmo tiene que asignarle una etiqueta a los datos de hoy. Vale, un 1 o un 0 o un -1. Claro, pero para decidirlo el modelo tiene que mirar inevitablemente hacia el futuro, Ah, claro, tiene que ver qué pasa el martes o el miércoles. hasta que el precio golpea una barrera. O sea, la etiqueta del lunes se construye con información que en ese momento exacto del tiempo aún no existe. Estamos inyectando conocimiento del futuro en el pasado. Eso es trampa. Cuando luego intentas entrenar un modelo para operar en tiempo real, donde el futuro es opaco, estas dependencias temporales hacen que la máquina falle estrepitosamente. Porque asume variables que en la vida real jamás tendría a su disposición de forma instantánea. Exactamente. Ha aprendido a hacer trampa. Bueno, un reto técnico mayúsculo. Y para que el modelo pudiera siquiera empezar a masticar este problema, necesitaba información de entrada masiva. Necesitaba la variable X. Ahí es donde entra la jungla de datos. Totalmente. Construyeron una secuencia de observación con 8 categorías distintas de factores financieros. Una locura. Factores de mercado como precios de apertura y cierre, factores de calidad, mirando los balances, factores de riesgo de valor como el ratio precio-beneficio y hasta factores de estado de ánimo. Fíjate, el estado de ánimo es un concepto súper escurridizo. Normalmente se mide con la tasa de rotación de las acciones. Si cambia de manos muy rápido. Claro, si se compra y vende frenéticamente, la máquina interpreta que hay pánico o euforia. Y encima de todo eso, sumaron índices métricas de impulso y factores de subida repentina, o sea, cientos de datos compitiendo a la vez. El meter tal volumen de información cruda en un algoritmo predictivo es la receta clásica para el desastre. La máquina sufre una sobrecarga brutal. Y por eso tuvieron que desarrollar un filtro matemático. Una función de puntuación que actuaba de colador. Solo pasaban las variables con verdadero poder predictivo. ¿Y qué criterios usaron para separar esa señal útil del ruido? 3 pilares fundamentales. El primero, la precisión directa. Veían estadísticamente cuántas veces una variable coincidía con el estado oculto real. Lógico. El segundo, la entropía. Sin entrar en fórmulas, la entropía mide el caos y la niebla. El algoritmo penalizaba cualquier factor que no ayudara a despejar la incertidumbre. O sea, si añadir el ratio precio-beneficio no aclaraba nada, ¿a la basura? A la basura. Y el tercer pilar eran los pesos de cada estado, para equilibrar la importancia de subidas frente a bajadas. Una selección natural de datos implacable. Y ya con los datos pulidos, los investigadores hicieron la primera gran prueba usando el modelo GMMHM. El modelo oculto de Markov con un modelo de mezcla gaussiana. Ese. Para calcular esa conexión entre tendencia oculta y precio visible, asumieron que el mercado seguía una distribución gaussiana, la clásica curva de campana. ¿Ya? Y los resultados visuales, son llamativos. Entrenaron con la acción Fengyuan Pharmaceutical y luego probaron con Redsun. Y colorearon el gráfico. Sí, rojo para subida, verde para caída y azul para oscilación. A simple vista parecía agrupar las tendencias súper bien. A ver, visualmente queda muy bonito. Pero analíticamente esta fase requiere una crítica muy profunda. Ya me imagino por dónde vas. Es que la suposición matemática de que los datos financieros operan en una campana de Gauss perfectamente simétrica, Es un error. un error letal. Cualquier profesional de Wall Street te lo dirá. Asumir normalidad en finanzas ha provocado más de un colapso histórico. Claro, por las colas pesadas. En una campana de Gauss casi todo ocurre en el centro. Movimientos del 0,1% al día. Exacto. Y los extremos son tan finos que la estadística tradicional te dice que un colapso masivo pasa una vez cada 10.000 años. Y luego te viene un 2008. O laburbuja.com. En bolsa, los eventos extremos pasan muchísimo más. Al usar este modelo estaban forzando la volatilidad salvaje dentro de una caja estadística rígida. Muy artificial. Y además, el propio documento reconoce que este modelo no entiende las interacciones cruzadas entre variables. Es demasiado lineal. Pues el equipo de la Universidad Sun Yat-sen vio exactamente ese mismo muro. Sabían que el enfoque gaussiano no daba más de sí, y ahí es donde dan un giro tecnológico brillante. El gran cambio. Sí, amputan la parte estadística tradicional y meten XGBoost, uno de los algoritmos basados en árboles de decisión más potentes de la última década. Y nace el XGB-HMM.
Exacto. Y las cifras dan un salto bestial. Logran un 93% de precisión en el entrenamiento. Y un 87% en la prueba real con Redson. Eso es. Dejaron atrás la campana de Gauss, pero ¿qué tiene la arquitectura de XGBoost para justificar este salto tan enorme? Pues que ataca el problema desde muchos frentes. Primero, tiene un mecanismo que penaliza automáticamente la complejidad excesiva en sus árboles. Para evitar el sobreajuste, claro. Exacto. Impide que la máquina se aprenda los datos del pasado de memoria y se quede en blanco ante situaciones nuevas. Inteligente. Segundo, aprende de los errores de forma magistral, usando la segunda derivada de la función de pérdida. Uy, eso suena muy técnico. En español significa que no solo ves si va en la dirección equivocada, sino también la aceleración. Ah, como saber si estás frenando o pisando el acelerador a fondo yendo en contradirección. Exacto. Eso le permite hacer microajustes perfectos. Y tercero, procesa datos dispersos en paralelo a una velocidad que deja en ridículo a los modelos anteriores. Con una arquitectura así, un 87% prediciendo el mercado parece la victoria definitiva. Parece, si nos quedamos con el titular, sí. Pero un análisis de los gráficos expone una debilidad que anula gran parte de su utilidad práctica. ¿Te refieres a los colores del gráfico? Sí, a la desincronización letal. El modelo acertaba, pero llegaba tarde. Claro, un retraso en bolsa es... Es perder dinero. Fíjate en la acción Redsun. Alcanzaba su punto máximo y de repente la burbuja explotaba. El precio caía en picado. Y cualquier analista vería la vela roja bajando, Pero el flamante modelo seguía pintando el gráfico de rojo brillante. que en su sistema significaba subida. Eso es. Seguía mandando señal de compra varios días después del colapso, hasta que por fin procesaba la realidad y cambiaba a verde. Un inversor que se fiara de ese 87% se habría arruinado manteniendo sus posiciones. Masivamente. El algoritmo era víctima de su propia rigidez temporal al forzar un veredicto estático cada día. Y claro, ese retraso es el talón de Aquiles de la predicción algorítmica. Pero ojo que los investigadores tenían una última carta. A ver, Un ensamblaje final para intentar dominar la dimensión del tiempo. La integración de la red neuronal LSTM. diseñada específicamente para la memoria. Exacto. Para solucionar lo de llegar tarde, dejaron de pedirle a XGBoost una respuesta blanca o negra, tomaron la matriz de probabilidad de estados de 8 modelos XGBHM distintos. Todo el abanico de dudas de la máquina. Sí, se lo entregaron a la red neuronal LSTM. Y fíjate que las LSTM son un hito porque retienen contexto. Los modelos clásicos padecen de amnesia. Olvidan lo que pasó en la semana pasada. Para visualizar cómo esta red procesa las probabilidades, yo me imagino el núcleo de la LSTM como un archivero meticuloso en el sótano de una firma de inversión. Me gusta la analogía. La matriz de XGBoost es un libro de notas diario, pero este archivero no guarda todo a lo loco. Lo pasa por 3 puertas de control. Cuéntame, la primera. La puerta de olvido. Revisa informes históricos y actúa como una trituradora de papel. Si una tendencia antigua ya no aporta valor, la destruye para no contaminar el análisis de hoy. Vital. Aferrarse a correlaciones obsoletas en un mercado que muta cada hora es la vía rápida a la bancarrota. Totalmente. Luego pasa a la puerta de entrada. Ahí evalúa la información fresca y decide qué porción merece guardarse en la caja fuerte central. Actualiza su memoria a largo plazo. Vale. Y finalmente, la puerta de salida. Contempla todo el panorama de la caja fuerte, lo cruza con el pulso actual del mercado y decide qué conclusión imprimir en el informe final. Así teje las probabilidades para anticiparse. Es una analogía perfecta de las puertas lógicas de la red. Gracias. ¿Y qué pasó con la acción Redsun cuando combinaron todo este arsenal? Pues los números revelan algo fascinante. La arquitectura XGB-HMM más LSTM alcanzó un 80,69% de precisión, neta. 80,69. En finanzas, donde superar el 50% ya es una ventaja, esto parece casi magia negra. El documento lo vende como un éxito rotundo. Y aquí es donde tenemos que pararnos, porque esta es la gran contradicción del estudio y un debate enorme en ciencia de datos. La paradoja de la complejidad. Exacto. Hace un rato decíamos que el modelo XGB-HMM solo aislado tenía un 87% de precisión. Sí. Pero le añades esta red neuronal pesadísima con memoria a corto y largo plazo y la precisión cae al 80,69%. Se evaporan más de 6 puntos. Es la evidencia de que apilar capas de IA no siempre mejora el resultado. A veces se ensucia la señal y degrada el poder predictivo. Es un golpe crítico innegable.
a lo de más siempre es mejor. Pero, a ver, hay un matiz temporal que justifica esto. El retraso que comentábamos. Claro, ese 87% inicial era una ilusión óptica. Era preciso en el veredicto final, pero tenía una latencia catastrófica. De poco sirve tener razón si el mercado ya se ha desplomado. Exacto. Al integrar la red LSTM, sacrificaron un porcentaje de precisión teórica a cambio de estructurar mejor el tiempo, corrigió el retraso crónico y alineó las predicciones con el gráfico en vivo. Un sacrificio muy pragmático, la verdad. En finanzas es más valiosa una decisión medianamente precisa a tiempo que una certeza matemática con 2 días de retraso. Totalmente. Además, los propios autores admiten que esa caída señala que hay mucho margen de mejora. Sí, en cómo procesan los datos iniciales y calibran las conexiones. Exacto. Bueno, sintetizando, este viaje hemos desgranado cómo una lógica nacida para la voz humana intenta leer la mente del mercado. Hemos visto la triple barrera. Hemos visto los filtros entrópicos y hemos demostrado que los árboles de decisión de XGBoost aniquilan la rigidez de los modelos gaussianos clásicos. Sobre todo con eventos extremos. Y constatamos que fusionar XGBoost con LSTM plantea un marco con un potencial abrumador para el futuro de la inversión. Sin olvidar la advertencia, añadir la IA más vanguardista a veces ofusca el modelo base. Así es. La elegancia predictiva a menudo requiere buscar la simplicidad y la eficiencia temporal, no solo apilar algoritmos a lo bruto. Pues para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar flotando una última reflexión provocadora a quienes nos escuchan. A ver. Hemos visto que estas redes pueden superar el 80% de precisión sacando patrones del pasado. Sí. Pero pensemos en este escenario. ¿Qué pasará el día en que esto se democratice y todas las grandes firmas de Wall Street usen simultáneamente estas redes LSTM y XGBoost? Uf. Si todo el ecosistema tiene una máquina que adivina el futuro a corto plazo, con un 80% de fiabilidad, las reacciones masivas e instantáneas alterarían el precio de inmediato. Claro. Esa adaptación instantánea no terminaría neutralizando el patrón original y haciendo inútiles estas predicciones tan perfectas. Planteas el enigma del mercado eficiente llevado a su máxima expresión tecnológica. Es una paradoja fascinante. Invita a pensar si la fuerza bruta computacional podrá ganar alguna vez a un mercado diseñado para devorar cualquier ventaja conocida. Un laberinto apasionante, sin duda. Y con esto nos despedimos por hoy de nuestra audiencia. Agradecemos sinceramente su tiempo, su curiosidad y la atención para desgranar estos algoritmos tan complejos. Ha sido un placer. El privilegio ha sido nuestro. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.